Empecé mi carrera artística en los 80, cuando traté de matricularme en el curso de pintura al óleo de la Academia de Bellas Artes de Pekín. Mi solicitud de ingreso fue rechazada en 3 ocasiones y me desilusioné. A raíz de este intento fallido, decidí comprar una cámara de fotos, con intención de experimentar con la imagen fotográfica lo que habría querido hacer con la pintura. No tardé en comprobar las infinitas posibilidades y opciones que ofrecía este artefacto mecánico, sin dejar de sorprenderme. Las diferentes emociones que experimenté inicialmente hicieron que fuera interesándome cada vez más por este soporte, hasta que me olvidé de la pintura. Los temas de mis primeros trabajos fueron mis amigos artistas, la vida cotidiana, los escenarios de las primeras performances y acciones, y todo aquello que sucedía en la época, contribuyendo a consolidar mi carrera de fotógrafo. Tras obtener el diploma en la escuela superior, empecé un programa de estudios de fotografía y al terminarlo me puse a trabajar como fotógrafa en un periódico. Pero poco a poco me di cuenta de lo que quería hacer no era fotografía documental, sino más bien artística. En 1999 conocí a Ron Ron con motivo de la exposición que él realizó en Tokio. Me emocioné de inmediato al ver sus obras. Fue como una iluminación. En aquel entonces no podíamos comunicarnos entre nosotros, porque yo no hablaba ni una sola palabra de chino y él no hablaba ni una sola palabra de japonés, lo que no impidió que iniciáramos una intensa relación entre nosotros. La fotografía fue un pretexto para unirnos, ya que empezamos a intercambiarnos fotos y a conocernos de ese modo. En noviembre del año 2000 me fui a Pekín por una temporada y a partir de allí empezamos a vivir juntos. Fui a Tokio para presentar una nueva serie de fotografías que acababa de hacer. La exposición, organizada por una revista de arte, mostraba la obra de 10 fotógrafos seleccionados para esa ocasión. La serie que yo presenté fue la de Wedding Gown, donde se puede percibir que no comprendo la fotografía como la captura de lo que acontece simplemente en un momento dado, sino más bien como producto de una reflexión sobre la función de la imagen. En mi trabajo retrato la vida cotidiana y la de la ciudad donde vivo, por lo que queda claro que mi vida y mis fotografías están profundamente relacionadas y no se pueden considerar de forma independiente. Al principio, cuando hacía fotos para el periódico, mi vida y mi producción fotográfica eran 2 cosas diferentes. Pero tras conocer a Ron Ron, empezamos a trabajar juntos. En los primeros tiempos no teníamos forma de comunicarnos ni de hablar de lo que estábamos haciendo. No obstante, de forma muy natural, la fotografía se convirtió en un vehículo para comunicarnos. Como no podíamos hablar, expresábamos nuestras emociones a través de las imágenes y esta fue una manera inocente y espontánea de empezar a trabajar juntos. Y a medida que avanzábamos en este proceso, se hacía más clara la idea de que este era el camino que teníamos que seguir y que la fotografía era al mismo tiempo tanto lo que nos unía como lo que vinculaba fuertemente nuestras vidas al arte. Me parece que Pekín tiene más energía. Aquí hay más vida y movimiento, y realizar las obras es más fácil. Ciertamente, en Tokio se puede comprar y obtener lo que se quiere, pero no hay el mismo estímulo ni la misma tensión que aquí para hacer cosas. Creo que en Japón no habríamos podido organizar nada de lo que hemos hecho aquí, donde la relación entre el lugar y artista es muy estrecha. A Ron Ron le hubiera gustado irse a vivir a Japón. Al menos eso fue así cuando empezó nuestra relación, pero creo que allí todo esto no hubiera sido posible.
Esta ciudad nos ha unido y, en cierto modo, es en este momento y en este lugar que debíamos hacer todo lo que estamos haciendo. El Three Shadows, por ejemplo, no salió de la nada ni casualmente, sino que nos vimos empujados por una fuerza que nos hizo ver un camino ante nosotros por el que se nos obliga a avanzar, un camino que estamos siguiendo. Y todo esto tiene que ver con el estar aquí los dos, en este momento y lugar específico. Cuando fui a Japón en 1999 para la exposición que he mencionado antes, pensé que podía ser interesante para mí quedarme ahí y no volver nunca más a Pekín. Las cosas se habían puesto muy difíciles y me parecía que había agotado una etapa. Pero entonces ignoraba que conocería a Inri y que ella se instalaría conmigo en Pekín en el año 2000. Este hecho me hizo cambiar de idea. El hecho de que viniera a vivir a China fue decisivo, y lo que decía antes es cierto. Si no estuviera aquí, ni Three Shadows, ni nada de todo esto hubiera sido posible. La primera vez que se me ocurrió la idea de crear un centro para artistas fue hace 3 años. Al principio, solo quería hacer una biblioteca para poner al alcance del público interesado en la fotografía una bibliografía que, de otro modo, no podría consultar. Pero poco a poco, el proyecto empezó a adquirir otras dimensiones, pasando a ser algo mucho más amplio. El centro funciona gracias a nuestra aportación, pero también a los amigos de Three Shadows, que han creído en el proyecto y que contribuyen a generar sinergias para hacerlo viable. Toda contribución, por pequeña que sea, es bien recibida. Inicialmente busqué un espacio en la 798, pero entre tanto, la Chance se fue convirtiendo en un área cada vez más comercial, dejando de ser la ciudad de los artistas que había sido hace unos años. Entonces, empecé a buscar un edificio cerca de mi casa. Antes de dar con este lugar, hasta se me llegó a ocurrir que podía utilizar una parte de mi casa como biblioteca abierta al público, aunque la idea de no tener vida privada me disuadió. Cuando encontré la vieja fábrica en ruinas, pensé que era el lugar ideal, cuya rehabilitación permitiría albergar el centro entre sus muros. Pero después de pensarlo mucho y de conversar largamente con Ai Weiwei, con el que me une una larga amistad, decidimos partir de cero, haciendo un proyecto nuevo que implicaba liquidar por completo las ruinas existentes. En 2001, Inri y yo fuimos a Viena invitados por un programa de artistas en residencia. Y durante nuestra estancia conocimos a un artista que tenía un gran estudio. Había sitio para un laboratorio de revelado y el artista podía vivir y trabajar sin salir de casa. En aquella época, en Pekín, esto era inimaginable. Sinceramente, nos sorprendió mucho que un artista pudiera tener tantos medios, dada la precariedad en que vivíamos los artistas de nuestra generación. Entonces, todo esto nos parecía muy lejano e ignorábamos que un día, tal vez, podríamos reunir una vivienda y un lugar de trabajo análogos. Era solo un sueño que, no obstante, con el tiempo logramos convertir en realidad. Ahora estamos efectivamente viviendo este sueño. Lo que había imaginado se ha cumplido, pero nos queda mucho aún por hacer.